Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar del otro lado una semana más en nuestro programa Ausentes. Volvemos una semana más a poner como servicio público nuestra televisión y hablar en definitiva de casos, de alertas en torno a desaparecidos sin causa aparente, y hoy además con un matiz especial nuestro programa, porque cuando hablamos de la palabra desaparecidos, es una palabra que además nos trae a lo mejor a todos mucho el recuerdo de los desaparecidos o desaparecidas que hablamos habitualmente en el programa, pero no podemos obviar ni olvidar nuestra historia y no podemos obviar ni olvidar que hay muchos desaparecidos por consecuencia de la Guerra Civil Española y de la dictadura aplastante del franquismo en nuestro país, y que evidentemente pues son muchas personas a las que no se han dignificado en el momento de su fallecimiento, de la que no sabemos tampoco su localización, sobre todo sus familiares, y desaparecidos de los que vamos a hablar hoy en el programa, haciendo un monográfico más especial con personas muy relacionadas también con esta lucha y con todo lo relacionado con la memoria histórica, con la desbandada, esa huida a Almería de muchos malagueños y malagueñas. De todo eso hablaremos hoy, además de casos y alertas, entre ellos algún caso también, uno de ellos que estamos muy pendientes en Málaga en los últimos días, de un desaparecido en el Arroyo de la Miel, en Benalmádena. Hablaremos de todo eso y, como siempre, saludo a todos los que nos siguen en Málaga, en Granada, en Sevilla, en Córdoba, en Linares, en cada una de las delegaciones de Andalucía de PTV. Gracias de verdad por estar ahí del otro lado, y lo pueden hacer en las redes sociales comentando el programa, como han visto en pantalla, tanto en Facebook, en Twitter o en Instagram. Así que no me entretengo más, arrancamos una semana más en PTV Ausentes. Pues arrancamos una semana más nuestro programa. Recuerden que pueden llamarnos en directo, que pueden participar en el programa y que pueden comentar aquello de lo que hablamos también en Ausentes. Lo pueden hacer en el 951 15 0010 o 951 15 0011, 951 15 0010 o el mismo número acabado en 11. Son los teléfonos del programa que aparecerán también en pantalla para que ustedes nos llamen y compartan pues de lo que estemos hablando aquí, o si quieren aportar, como otras veces lo han hecho, algún otro caso de desapariciones, o dar alguna alarma, o sobre todo dar alguna pista para las familias, que tan importante es. Y también saben que hay una línea de WhatsApp que este programa tiene precisamente y concretamente, ahí tienen los teléfonos en pantalla, concretamente desde que arrancamos la temporada el curso pasado, para que puedan en directo en directo a lo largo de, no solo el directo, quería decir, sino toda la semana, también aportar alguna información o ponerse en contacto con el programa. Es una línea de su WhatsApp que viene a dar un servicio público también, y de forma prácticamente anónima puedan ustedes también aportar y ayudar a las familias, o aportarnos algún caso, o hacernos conocedores de alguna alerta o alguna desaparición de la que no seamos conocedores. Ahí lo tienen, 744-600-713, 744-600-713. Fíjense, hay distintas cifras, distintos números de fallecidos, asesinados en torno a, mejor dicho, en torno a la guerra civil y a la dictadura franquista. Hay que decir que en cuanto a la guerra civil española hay distintas cifras, ¿no? 400.000, Ramón Salas habla de 625.000, se habla normalmente de ese 1.000.000 de muertos genéricamente, se ha aceptado casi unánimemente también, pero es verdad que poco a poco se ha ido concretando, por ejemplo, esas cifras, ¿no? Y a veces nos paramos poco en pensar en esas cifras, pero si les digo, por ejemplo, que según los últimos estudios, 300.000 soldados de ambos bandos murieron en el frente de batalla. Cerca de 200.000 personas fueron ejecutadas. Los republicanos mataron a unas 50.000, entre ellas 6.800 miembros del clero, y los nacionales a 140.000 en la guerra civil. Es una guerra entre hermanos, al fin y al cabo, una lucha, ¿no? Los bombardeos de la aviación franquista, italiana y alemana costaron 11.000 muertos.
y, bueno, en definitiva, los republicanos y soviéticos 1.100. Son datos que cuando los escuchamos y cuando hablamos, por ejemplo, de que entre el final de la guerra y 1943 la represión franquista pudo haber matado a unos 50.000 detenidos en ejecuciones sumarias, pues se nos ponen los vellos de punta. Ahora que cuando escuchamos las cifras, por ejemplo, de fallecidos por esta terrible pandemia, nos alarmamos. Fíjense, en un momento, la cantidad, si vamos sumando, de personas que, bueno, que terminaron, ¿no?, sus días a causa de la guerra civil, pero sobre todo a causa de la represión franquista, que hablamos de personas que por el simple hecho de tener unos ideales, por el simple hecho de querer la libertad, de querer vivir en un país en libertad, de querer amar a quien quisieran, de poder hacer libremente lo que quisieran, pues fueron ejecutados, asesinados y en definitiva muchos de ellos también a través de la guerra están en cunetas, están en espacios donde no lo saben ni siquiera en sus familias y es el momento y tiene que ser el momento de dignificarlo. Vamos a hablar enseguida con dos de los invitados que hoy van a estar en el programa, pero quiero arrancar con un vídeo que la cadena SER hizo, donde resume a la perfección lo que hemos llegado a conseguir en esta democracia. Pero conseguir esto no significa olvidar lo vivido. Vamos a verlo. ¿Cuántos años tiene usted? 102. Mucho. Mucho. Pero oye, está más guapo que yo. Al tanto, no te largues por ahí. Que usted se ve muy tranquilo y muy sano está usted. ¿Qué? Oh, yo también he perdido mucho. Hombre, no puede perder mucho usted, ya que tiene muchos años que está usted. Pues yo tuve 2 hijos. Lo uno está allí. Pero el otro murió. Bajo. He tenido 2 hijas. Mira, una está en Badalona de instructora de inglés. Y hombre, sí. Y la otra se tiene que cargar con el viejo. Pues y así vamos. Sí. Pero vamos tirando. Ha cambiado todo mucho esto. Germán y José se enfrentaron hace 80 años en la batalla del Ebro. Germán en el bando nacional y José en el republicano. Allí murieron más de 17.000 españoles. Por fortuna, hace 40 años aprendimos a hablar entre nosotros. La paz es muy buena. ¿Qué pasa? ¿Se marea o qué? Sí. La cabeza ahora me hace... Ah, bueno. Ya sobra todo ya. No sé para qué. 40 aniversario de la Constitución española. 40 años de democracia. 40 años de libertad. Me ha hecho un compañero viejo, pero es igual. Fíjense, pensar, ¿verdad?, en que todo ha avanzado y ha cambiado, pues nos encantaría verlo así, ¿no? Pero es verdad que en los últimos meses, me atrevo a decir, determinados mensajes, ¿verdad?, que están calando en la sociedad, nos hacen pensar que vamos hacia atrás en vez de hacia adelante, ¿no? Pensar que hay personas que no pueden amar a quien quieran, pensar que hay personas que viven en un barrio y son, amenazados por personas que toman las calles con mensajes totalmente de una dictadura y de intolerables, ¿no? Nos hace remover un poco conciencias. Es verdad que hay mucha gente que estará viendo el programa y dirá, ¿para qué remover todo eso, no? Si no es necesario hablar de todo eso, es mejor dejarlo pasar. Pero es que si usted tuviera un familiar que no sabe dónde está, que no ha podido darle su último adiós, tantas familias, tantas personas que se han ido y han fallecido sin poder darle una muerte, enterrar a su persona querida, pues estarán de acuerdo que es necesario hablar de esos desaparecidos. Por eso yo hoy quiero saludar a quien es secretario provincial del PCA también en Málaga, que es Efraín Campos. Efraín, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un placer, y dar las buenas tardes a Rafa Morales, que preside la desbandada, el Club de la Desbandada también, esa huida a Almería de la que hablaremos. Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias también por vuestra invitación. Un placer contar con vosotros. Efraín, comencemos contigo mismo, ¿no? Cuando yo hablaba de que hablamos de dignificar, ¿no? El dignificar a estas personas que bueno, terminaron su vida en una lucha por la libertad y por querer lo mejor para su país, porque a veces ese concepto de quiero lo mejor para mi país lo tenemos un poco equivocado, ¿no? Claro. Son muchas las personas desaparecidas y sin ponerle nombres y apellidos
y sin identificar, mejor dicho, ¿no? En eso se está trabajando. Sí, son excesivas, o sea, son demasiadas. Estábamos hablando justo en la puerta, Rafael con otro compañero y yo, precisamente bueno, cuando nos ha invitado al programa nos ha dicho, vamos a hablar de desaparecidos, y hay tantos tipos de desaparecidos, precisamente aquí tenemos pues niños robados, tenemos a gente que murió en el frente, pero me parece que el desaparecido no más importante, todos son importantísimos, pero que deberíamos poner muchísimo el foco son los desaparecidos forzosos. O sea, aquí en España hay un hecho que se empezó a hacer aquí en la dictadura franquista, que era que llegaban a la casa de la gente y los secuestraban y desaparecían. No desaparecían, están muertos, están seguramente en cualquier sitio y de momento no sabemos dónde están. Ese tipo de muertos pues son realmente sobrecogedores, igual que todos los demás, ¿no? Todos los que pueda haber. Y claro, yo creo que es lo que tú decías, una tarea de dignificación como país, ni siquiera a los de un bando a otro, sino de dignificación como país, la necesidad de que esa gente tenga un entierro digno y que sus familiares sepan dónde están. Totalmente. Rafa, hablamos de la desbandada, ¿no? Esa masacre en la carretera Málaga-Almería, ¿no? Tantos malagueños y malagueñas que huían a Almería. Almería en ese momento, pues bueno, estaba bajo control del Ejército Popular Republicano, muchos huían hacia esa zona, cuando además intentaron, desde la zona de Torre del Mar, si no me equivoco, evitar que siguieran yéndose hacia allá. Bueno, y una masacre que acabó con miles y miles de personas, ¿no? Que buscaban pues simplemente vivir en libertad y estar en un sitio seguro, ¿no? Claro. Efectivamente, hoy lo que se llama, o como se llama, la carretera de la muerte, hoy podemos decir que es el mayor genocidio que se cometió en la guerra española. Nosotros nos gusta decir más la guerra española que no la guerra civil, porque es una guerra que fue más española e internacional, porque efectivamente donde empezaron a, diríamos, bueno, pues actuar los italianos y los alemanes con sus aviones fue aquí en la carretera de Málaga. En febrero del 37, En febrero del 37, hace 84 años. Y efectivamente, ¿qué ocurre aquí en esta carretera? Llega la ocupación de Málaga por parte de las tropas de equipo de llano, las tropas por tierra también de los italianos, y entonces a estar a las puertas de Málaga, Málaga está ocupada por más de 190.000, o sea, se calcula que lo que salieron, diríamos, huyendo en exilio con lo opuesto, fueron más de 200.000 personas. Pero creían que iban hacia, o sea, que no iban a tener problema, que iban hacia la libertad, hacia la zona republicana de Almería. Sin embargo, fue tal el crimen de guerra, porque no tiene otra palabra, el crimen de guerra, ya que fueron perseguidos desde el mar por los 3 grandes cruceros, barcos militares, Baleares, Canarias y el Cervera, bombardeaban constantemente la carretera, pero no había, diríamos, un porcentaje mínimo de un 5 o un 10% de militares, de milicianos. El resto, el 95%, eran niños, ancianos, mujeres, que huían con lo opuesto, buscando esa libertad, porque la propaganda de equipo de llano, que venía detrás para ocupar Málaga, era que iba a entrar a fuego, a arma, violando a mujeres, etcétera, etcétera, o sea, haciendo realmente crimen. Con lo cual salieron por eso también se acuñó ese término de la desbandada, pero que salió con lo opuesto porque sabían que les esperaba la represión, la muerte. Pero no solo fue así, sino que en esta carretera de aquí a Almería fueron masacrados desde los aviones italianos y alemanes, fueron masacrados entre 5.000 y 15.000 personas. Daros cuenta que se conoce muy bien lo que es Guernica, el bombardeo de Guernica. Cierto. Aquí no había prensa, aquí todo el mundo se calla, nadie sabe qué es lo que realmente ha ocurrido. Bueno, pues en Guernica solamente mueren asesinados, acribillados por las bombas, unas 400 personas. Aquí fueron entre 5.000, que todavía no sabemos, estamos investigando, estamos trabajando en ello para dar realmente respuesta a cuánta gente murió, fueron asesinados, fueron masacrados en la carretera de la muerte. Pero ya digo que fueron más de 5.000, pero con todavía más problemas. No están en fosas, estaban en cunetas. Se quedaron esparcidos en las cunetas, porque lo dantesco de la carretera era que los que podían huir, huían, pero estaban todas las
cunetas, toda la carretera llena de cadáveres. Lo duro que tiene que ser y fue dar esos pasos hacia adelante dejando atrás a tanta gente, ¿no? De tal manera de tantos seres queridos también. Que incluso, o sea, lo que nosotros vemos más cruel, y es que eran personas civiles, y hay que decirlo, y que nosotros, por ejemplo, en las marchas que estamos haciendo desde hace 5 años integrales desde Málaga hasta Almería, siempre llevamos 4 o 5 supervivientes, que eran muy pocos, que vivieron de niños, pues esta huida desde Málaga. Bueno, pues nos cuentan sus experiencias, son terribles, y queremos que eso es la historia, porque hay hoy gente, hay historiadores incluso, de Malaguillo, que niegan la misma desbandada, la niegan y lo quieren negar. Por tanto, nosotros estamos ahí y estamos trabajando, buscando la verdad de qué pasó. Por cierto, dentro de un año tendremos un congreso, el primer congreso internacional de la desbandada, para seguir buscando verdad, justicia y también reparación para esas víctimas, por una reparación moral, claro, una reparación del tipo que sea, y como decíamos antes, Efraín, de dignificar a todas esas personas, por lo menos los familiares, que sepan, bueno, que murieron por una causa, por la causa de la libertad, por la causa de la democracia. Esas duras ausencias también de la desbandada. Tenemos una llamada de teléfono, este programa es participativo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Bueno, me llamo Sandra. Y hola, primero, Sandra, si me permites, primero darte las gracias por el programa que hacéis. Maravilloso. Yo soy de Asturias, pero vivo aquí en Málaga. Quería saludar y dar las gracias, y me das esta oportunidad de saludar a Efraín, amigo, y a Rafa, dos personas que admiro, compañeros, Efraín, y a los que admiro y respeto muchísimo. Gracias por todo lo que están haciendo por la gente de la desbandada y por la búsqueda de esos desaparecidos que no pueden caer en el olvido de nadie, porque ya hay una canción de Víctor Manuel que lo dice, que tan solo olvidan los tontos para olvidar el pasado. ¿Cómo voy a olvidarnos? ¿Cómo voy a olvidarme? No puedo olvidarlo. Yo que también soy hija, o sea, soy nieta de represaliados, no puedo olvidarme. Y el trabajo que yo llamo para ensalzar el trabajo tanto de Rafa como de Efraín, y sobre todo la desbandada, lo que están haciendo. Y no podemos olvidar a esas miles de personas que tuvieron que huir de Málaga, y que gracias a Norman Betún, el médico que fotografió y que dio pie a todo, a que esto no caiga en el olvido, tenemos la oportunidad de ver lo que fue la masacre. No, porque aquí no hubo la suerte de entrecomillado como en Guernica de que hubiese un reportaje fotográfico. Gracias a este doctor que vino a ayudar a las víctimas, sabemos lo que ha pasado realmente con la desbandada. Y gracias a personas como Rafa y como Efraín, que están ahí luchando, se les da su hueco y su lugar. Y gracias a programas como el tuyo, que dan voz para que puedan no caer en el olvido esas personas en esas cunetas. Pues Sandra, agradecemos tu colaboración y tu aportación como siempre al programa, y bueno, muchísimas gracias por estar en nuestro programa. Recibe un abrazo grande. Gracias, Sandra. Un abrazo muy fuerte y repito, un beso a Efraín y un beso para Rafa, y bueno, y para que sobre todo, si me permites, un recuerdo para los padres de para el padre de Elena Gran Jurado y para el padre de Josefina Ginés, que sé que en la desbandada lo pasaron muy mal. Gracias de verdad, de corazón, a la PTV por lo que estáis haciendo. Gracias. Pues muchas gracias, Sandra. Norman Betún, ¿no?, que hablaba de esos 200 kilómetros de miseria, ¿no? Como hablamos de esa ruta, ¿no?, Málaga-Almería. Tenemos otra llamada, enseguida seguimos hablando. Buenas tardes. Soy yo, ¿no? Hola, sí, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿cómo se llama? Ana. Ana, ¿de dónde llama, Ana? Pues llamo de aquí, de Miraflores. Hola, Ana, buenas tardes, bienvenida al programa. Mire usted, sí. Yo es que familiares míos quisieron salir, pero eran pequeñitos, y como mi abuelo estaba en el hospital porque estaba tuberculoso, entonces mi abuelo dijo, no irse, no hagáis nada, vosotros calladitos y ya está, no hagáis nada, no irse. Y los vecinos era de la calle Trinidad, se fueron todos, la mayoría se fueron. Y mi tío, que era el más chiquito, que tenía 8 años, pues decía que se quería ir, que iban a cortarle la cabeza, que le daba mucho miedo. Total, que la hermana mayor dijo, no, quedaros aquí conmigo, que realmente luego a ellos no le pasó nada, ¿eh? Y mi abuelo era socialista, lo digo porque
Pero le voy a decir una cosa, que yo no sé si ahí la han comentado. Es que a mí me han dicho que los militares que iban, como se supone, cuidándolo a los lados, iban como si fueran escoltas, salieron también huyendo y se fueron para arriba y los dejaron solos a la gente, y ellos sabían más. Y Betúnez, hombre, ese también hay que darle un altar porque fue muy bueno, contó, según a la vuelta luego ellos comentaron algunos que volvieron. Ese hombre había sido muy bueno, pero es que, la verdad, los que iban acompañando fueron muy cobardes, se quitaron de en medio y dejaron a las criaturitas con los mulos, con esto, con un rifle para 40, y eso tampoco se hace. Eso es lo que yo quería decir. Pues buenas tardes. Nada, encantado de escucharla y de que usted aporte también su opinión y su reflexión, que ahora vamos a hablar con nuestros invitados. Muchísimas gracias. Bueno, Efraín, contestamos a las llamadas si queréis también. Sí, bueno, lo primero, darle las gracias a Sandra, me ha puesto colorado con tanta de esto. Bueno, y que aquí no estamos porque seamos especiales ni nada, sino yo creo que es porque nuestro deber es como demócratas, ¿no? Al final, estar bueno, por un trabajo que tenemos que hacer para la sociedad, pues estamos porque nos creemos esto, ¿no? Y la recuperación de la memoria es la recuperación de la democracia, en cierto sentido. Y después lo que comentaba Ana, estaba comentando así entre risas con Rafael, y es cierto, o sea, la desorganización que cundió cuando en la huida, claro, se le llama la desbandada, la huida, ¿no? Tiene diferentes nombres. Eso hizo que el ejército popular, que no estaba organizado, pues saliese por todos lados. Claro. ¿Qué hizo el mando central? Y que me corrija Rafa, que sabe más que yo de esto. Intentó mandar aquí a las brigadas internacionales. Y de hecho, pero llegaron hasta Madrid. Hasta Madrid, claro. Hasta Madrid, Motril. De Motril, eso. Hasta Motril, Bueno, hasta Madrid, Motril. claro, se quedan lejos. Pero no consiguieron llegar en ese momento. Ten en cuenta, o sea, era... pues al final gente como la de su familia, la que decía al final que tenía que coger y salir con todo, con una mula y coger carretera y tirar para adelante. Y si tenía edad te ponían un fusil a hombro y decían, ya eres soldado y ahora tienes que defender a esta gente. Además, si no me equivoco, la República contaba con 12.000 milicianos, una cosa así en Málaga, 8.000 fusiles, es decir, era... Evidentemente sí. no podíamos comparar, ¿no?, a lo que... No obstante, o sea, claro. Un poco hablando previamente de qué pasaba, efectivamente, desde Málaga se pide insistentemente a Madrid, pues, armamento, municiones, etcétera. Es cierto que Madrid estaba ocupado en la defensa de Madrid porque en aquel momento era cuando estaban acosando los fascistas, el ejército golpista, o sea, los golpistas estaban acosando Madrid y estaban todas las fuerzas en Madrid, con lo cual Málaga sabía que estaba desesperado porque venía desde un primo de Alfonso XIII, que comandaba un cuerpo de ejército desde Algeciras, estaba ya en Fuengirola, estaba en Marbella, ahí hubo retenciones, se retenía, se intentaron retener, pero no había forma porque no había, primero, ese ejército era muy minoritario, muy poca gente, más las milicias de la CNT y las de la UGT son los que un poco estaban defendiendo Málaga, o sea, claro. Que Málaga estaba muy poco defendida. Claro, ya cuando acudieron por aquí, por los Alazores, todo el ejército también de equipo allá, de otro cuerpo, los italianos, claro, Málaga ya se vio tan sorprendida que salió todo el mundo huyendo, porque no había posibilidad de defensa, no se organizó la evacuación, como por ejemplo yo estuve hace poco en la Bolsa de Bielsa, haciendo unas jornadas. Aquello fue una organización de la evacuación de más de 20.000 personas de todos los valles de aragoneses, porque el ejército pudo evacuar, tuvo gente para poder, tuvo tiempo y tuvo recursos para evacuar hacia Francia a toda la gente que quisieron. Sin embargo, en Málaga no pasó eso. Málaga fue en 2 días, huye para ir, pero cada uno como puede. Y efectivamente los milicianos, todo el mundo salió huyendo. Pero, como dije al principio, era un 5%. El resto eran ciudadanos civiles, gente que no era ejército, ¿no? Claro. Porque incluso hay una anécdota, que ya en los archivos se ha investigado, de que uno de los pilotos italianos va a hacer la pasada ametrallando la carretera y llama a la central y dice que no hay ejército, no hay soldados, que son civiles, ¿cómo voy a ametrallar a civiles en esta carretera?
Y le dice y le insiste, tú ametralla, 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 ametralla. Y fíjate que los italianos no eran precisamente hermanitas de la caridad. Efectivamente, pero claro, vieron que era como decía también Norma Betún, 30 kilómetros de personas huyendo desde Málaga. Esto fue un río humano, pero todavía con más sangre, más sangriento, más criminalidad no pudo, más crimen no puede ser. En la zona del Maro, de los acantilados de Maro, bueno, los 3 barcos se aposentaron a 200 metros de la costa y allí donde tiraban constantemente bombardeando la carretera, no a la carretera, sino a la montaña para que cayera más trozos de piedra, roca y pudiera masacrar y sepultar, a más gente, claro. Y sepultar a más gente. Porque allí no tenían salida, o te tirabas al mar y a la montaña no podías subir, claro. No había salida de escape. Por no dejar pasar lo que acaba de comentar Rafael, uno de esos 3 barcos era precisamente el Baleares, que se ha creado la polémica hace pocos días, precisamente porque se ha recuperado, se ha quitado el nombre de una maestra, creo que es, ¿no? Y exactamente, se ha puesto el nombre de una maestra. Me parece totalmente deleznable, me parece una de las cosas más oscuras y sucias que se ha podido hacer en los tiempos recientes, vamos. Incluso, ya al hilo de esto también, el mismo ayuntamiento de Motril, por iniciativa de una moción de Vox, coge y quieren eliminar la calle también, quitarle el nombre de la calle, de la avenida que se puso hace 3 años a Norman Betún en Motril. Sí. Pero Norman Betún, un señor que hizo tanto, que fue solidario, que salvó tantas vidas, que evacuó a niños, ancianos y mujeres heridas hasta Almería, que fue el testigo vivo de lo que fue la carretera de la muerte, que nos dejó escrito. Y ahora, desde Motril, estos señores de la ultraderecha se niegan a admitir, por lo menos a reconocer que tenemos que volver al pasado. Creo que estamos llegando a unos límites insospechados. Totalmente, totalmente. Va a pasar, pero el nombre del barco se lo pongo. Efraín, por terminar este apartado tan interesante que habéis aportado, ¿tenemos datos de desaparecidos en la guerra civil? Mira, esas personas sin identificar. Yo te he traído de los desaparecidos forzosos porque lo que te decía al principio, creo que son de los más importantes. Somos el segundo país, y esta frase en muchas ocasiones se ha sacado de contexto, con más desaparecidos forzosos que hay en el mundo, después de Camboya. Eso son gente, lo que decía antes, te cogen en tu casa, se te llevan y no vuelves a aparecer nunca más. Mira, 114.226 personas desaparecidas, que se sepa. Esa cifra puede aumentar. 114.226 personas. Entre agosto del 36 y diciembre del 51. Que se dice pronto. Es espeluznante, tú imagínate que, no sé... Con todas sus familias detrás, que no solo son estas cifras, sino hay que ver todo lo que... El drama, tú imagínate unos padres que se quedan sin su hijo, se quedan sin su madre, o se quedan sin... O hijos sin sus padres, o... todo eso. Las víctimas no eran solamente los que caían, diríamos, los que decían, todo lo que rodeaba. En eso, hoy, nosotros estamos descubriendo en la desbandada gente que se acerca a nosotros, pues sí, yo soy víctima porque mi padre o mi abuelo y tal, mi tío, eso. Y efectivamente hay miles y miles, no fueron solamente los 200.000 que salieron de Málaga. Totalmente. Y los que cayeron, los que después, sino todo lo que supuso eso. Víctimas somos, yo soy también víctima, me puedo considerar, mi padre hizo la desbandada. Se salvó, por supuesto, y tal, pero hizo la desbandada. Claro. Y entonces, que por eso conozco yo desde pequeño. Sí, por eso estás involucrado. Además, estoy muy involucrado y además que quiero seguir trabajando. Pero que por eso son tantas, esto fue un país entero. Sí, claro. Por eso veíamos de vital importancia, ¿no?, dedicar este programa, y hablaremos, por ejemplo, del tema de los bebés robados, y hablaremos del intercambio de bebés también, hablaremos de tantas cosas, ¿no?, que están alrededor de lo que fue una etapa de la historia de este país, que, como digo, hay que avanzar en la historia, pero no olvidar para no repetir, ¿no? Y eso yo creo que es importante, ya lo decía Sandra, ¿no? Cómo voy a olvidarme, un tema precioso de Víctor Manuel que nos trae el recuerdo, ¿no? Yo os quiero agradecer tanto a Efraín como a Rafael que hayáis estado con nosotros, de verdad, por vuestro trabajo, por vuestro hincapié diario en dignificar y sobre todo en tener como bastón también esa memoria histórica que no podemos obviar. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy y nos veremos seguro en otros programas. Muchísimas gracias. A ti por invitarnos. Muchas gracias. A ti, Luis. Nosotros, si os parece, antes de seguir hablando, vamos a escuchar un precioso tema, una preciosa canción, versionada además en este caso
bueno, que nos habla precisamente de todo esto que hemos estado hablando. Creo que es bonito escuchar este tema para seguir adentrándonos en este especial de ausentes que hoy estamos haciendo, y no olviden que al final del programa hablaremos también de esas alertas de desaparecidos sin causa aparente, que estamos muy pendientes también del caso de Salvador Luque, desaparecido en Málaga. Vamos a escuchar esta canción y continuamos. Caminando por el campo, en el suelo vi que había una carta ensangrentada, de 40 años hacía. Era de un paracaidista de la octava compañía, que a su madre le escribía, y la carta así decía: madre, anoche en las trincheras, entre el fuego y la metralla, vi al enemigo correr, la noche estaba cerrada, apunté con mi fusil al tiempo que disparaba, y una luz iluminó el rostro que yo mataba. Era mi amigo José, compañero de la escuela, con quien tanto yo jugué a soldados y a trincheras. Ahora el juego era verdad y a mi amigo ya lo entierran. Madre, yo quiero morir, ya estoy harto de esta guerra. Madre, si vuelvo a escribir, tal vez sea desde el cielo, en donde encontraré a José y jugaremos de nuevo. Si mi sangre fuera tinta y mi corazón tintero, con la sangre de mis venas te escribiría te quiero. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Precioso tema que seguro que nos ha hecho reflexionar, escucharlo y profundizar más en ello, ¿no? Yo hace poquito estuve también viendo en directo a Rosalén, que me parece una artista maravillosa, y también tiene uno de los temas que habla precisamente de todo ese dolor que hay detrás de una guerra y de una dictadura, ¿no?, en nuestro país. Para ello es importante reconstruirse a través de la memoria histórica, sin olvidar, sabiendo dignificar, como hemos dicho desde el principio del programa, y para ello tenemos al vicepresidente de la Asociación de Memoria Histórica, como es Rafael Molina. Rafael, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Quiero gracias por la invitación. mandar un abrazo también a Pedro Moreno, también el presidente, que le tengo además un cariño especial, así que de aquí le mando un abrazo. Rafael, lo estaban hablando los compañeros, ¿no? Hablamos de desapariciones en torno a la guerra civil y a la dictadura, y una memoria histórica que no puede obviar precisamente todo eso, ¿no, Rafael? Hombre, obviamente es una cosa que no se puede olvidar. Yo antes quiero hacer una matización, sí, porque, bueno, como demócrata, la memoria histórica lo es todo, no solo la memoria histórica cuando la gente nos acusa de la memoria histórica del bando republicano, no. Totalmente. Yo cuando doy charlas en San Rafael, yo siempre hago y cito lo que ocurrió en el tiempo que fue Málaga republicana y cómo ocurrió, de la manera coyuntural que ocurrían los asesinatos, que los cometieron obviamente asesinos. De hecho, cuando he empezado con las cifras he querido dar esas dos cifras. Sin embargo, después, lo que vino después fue una represión organizada desde el Estado. Era el Estado el que se encargaba de eliminar a la gente, lo cual, una cosa son crímenes coyunturales y otra cosa son crímenes estructurales, que es lo que después hizo el régimen. Totalmente. En cuanto hablamos de desaparecidos, yo voy a citar una cosa que indudablemente no puedo decir que sea real, pero el documento existe. El documento es que en el año 44, el cónsul general americano en Málaga le escribe una carta al embajador en Madrid diciéndole que si bien
durante el periodo republicano en Málaga murieron, y da la cifra de 1005, que bueno, que rondó los 1100, o sea que se aproximó mucho. Él dice que desde la entrada en Málaga de las tropas franquistas a la fecha del 44, que escribe esa misiva al embajador, en Málaga hay 16.000 asesinados. Ahí lo dejo, el documento está. Solo en Málaga. En Málaga, en Málaga. Que estamos hablando de que, estamos hablando que de nos Málaga dirigimos a capital. muchos puntos de Andalucía, pues imagínense eso en cada una de las ciudades. Esto estamos que hablando están en Málaga. Obviamente hay una cosa, nosotros, yo he participado en las exhumaciones de San Rafael, en las investigaciones de los archivos, donde hemos ido cuadrando todos los nombres que tenemos documentados, que son 4.200, 4.300. Bueno, todos sabéis que se exhumaron las fosas, que faltan cuerpos porque hubo unos 900 que fueron trasladados al Valle de los Caídos, lo cual tenemos la factura de Julio Alfaro y el propio testimonio de Julio Alfaro hijo, que recuerda de niño cómo se construyeron las cajas y la capacidad que tenían, y la factura de lo que fueron las cajas y el traslado, ¿no? Después también hay unos 900 y pico o 1000 que en un momento determinado pues pudieron pagar el enterramiento normal y que después fueron pues a los 10 años o a los años que fueran, o fueron llevados a sus pueblos, como ocurrió en muchos casos, que después quisieron traerlos a la pirámide cuando se hizo, o al no pagar pues fueron a las fosas comunes. Claro, desaparecidos también consideramos el que los que no encontramos y sabemos que están muertos, los que en un momento determinado ni lo conocemos que fueron ejecutados o muertos, porque tengamos en cuenta una cosa, que los nacionales tuvieron después la causa general que se hizo ciudad a ciudad, pueblo a pueblo, donde se pudo establecer un censo de los que en cada sitio habían sido asesinados. Del otro lado ha habido un silencio. Yo, por ejemplo, he participado en las exhumaciones de algún pueblo donde estábamos haciendo una entrevista a un señor y él no se atrevió a decir que a un hermano suyo lo habían fusilado. Lo sabíamos y entonces le preguntamos, pero un hermano, bueno, entonces él se quedó retraído. O sea, es un tema que en la gente que sufrió la represión, lo peor que hubo fue el silencio. Claro. El que no podían hablarlo, el que... Yo he conocido gente que renegaba de su familiar porque le habían hecho creer que había hecho algo malo. Me acuerdo un día que estaba en el palo y un señor estaba escuchando al lado, estaba hablando de esto y que su abuelo lo mataron porque había matado a no sé qué, a curas, no sé cuántos. Y bueno, yo que me meto en cualquier charco, me acerqué y le pregunté, le dije, me identifiqué y le dije, mira, yo he participado en las exhumaciones, en las investigaciones, ¿por qué no me deja el nombre? Claro. Bueno, pues después localicé el juicio sumarísimo suyo y no estaba acusado de haber matado curas ni nada, porque la triste realidad es que los que hemos estado en el togado militar y hemos visto los expedientes, no hay condenas a muerte por delitos de sangre. Eso que siempre se dijo, que los que tenían delitos de sangre, no. Yo he visto sentencias donde a un señor que lo pusieron a cavar una trinchera, el juez dice que lo condena a muerte por aportar su pericia al bando rebelde, porque encima fueron juzgados como rebeldes los que realmente defendieron la legalidad, ¿no? Entonces, bueno, eso es una amalgama claro, de que se ha desvirtuado la realidad durante muchos años. Claro. Entonces ahora hay mucha gente que protesta pensando que se está intentando reescribir la historia. No, no se está intentando reescribir la historia. Porque además la documentación en la que nosotros basamos todo esto no la han escrito los republicanos, la escribieron ellos. Eso que han dicho antes de que la escuadrilla que iba a ametrallar la carretera de Almería, por 3 veces el jefe de la escuadrilla le decía a la base que son civiles, que no tienen armas, que no nos disparan. Y claro, por 3 veces le reiteraron la orden. O sea que ahora quieren muchos volver a traer lo que durante más de 40 años han hecho como verdad oficial. Bueno, pues la verdad oficial no es esa. Rafael, trabajando en el ámbito de la memoria histórica, ¿qué acciones se están realizando y se están tomando para, pues, lo que hemos dicho desde el principio del programa, ¿no? Dignificar, formar también, que no caigan en el olvido, que no se vuelva a repetir? Vamos a ver, nosotros, hombre, Málaga quizás es un hito a nivel nacional. Es un hito a nivel nacional porque ha sido la fosa más grande que se ha exhumado, dicen que de las fosas más grandes de Europa. Hemos conseguido que se les dé un entierro digno en la pirámide, hemos conseguido que el ayuntamiento declare un día oficial para ir a rendir un homenaje. O sea, hemos conseguido
que en muchos sitios, yo me acuerdo, estuve en Barcelona en un acto que nos llamaron y tal, y ellos, pues, bueno, pues decían, ¿cómo habéis conseguido esto? Y además, con una cosa, diciendo con un alcalde del Partido Popular, que desgraciadamente, pues no sé por qué ha pegado un cambio radical, y ahora, pues de la noche a la mañana, de ser un apoyo vital en nuestra asociación y a lo que es la memoria histórica de Málaga, bueno, pues ahora ha tomado una deriva hacia el otro lado con las intervenciones del catedrático jubilado de historia Antonio Nadal, que bueno, que fue militante del PSOE, militante del PC, y ahora pues se ha convertido como Aníbal, pues en odio eterno a esos dos partidos y se ha vuelto a todo lo contrario, pero bueno. Y el alcalde pues acude a esos actos. Y además acude a un acto, como hizo el otro día, donde se celebró delante del monumento en San Rafael, que yo no digo que no haya que dignificar a otros muertos, pero están enterrados en la catedral, que lo hagan allí. Rafael, evidentemente, bueno, hablamos del ámbito político, que evidentemente esto es una lucha de una sociedad en su conjunto, ¿no? Es decir, deberíamos de estar todos en una misma lucha, aunque ya sabemos de sobra por la ideología o sensibilidades de cada uno, no me atrevo a decir ni de los partidos, de las personas, ¿no?, que a veces llevan consigo todo esto, ¿no? Pero ese sentimiento, Rafael, que te lo pregunto porque lo has vivido en primera persona, ¿no?, en una exhumación, esas familias, ¿no?, esos bisnietos, ¿no?, nietos, que ven resarcido la lucha y el dolor de aquellos que ya no están y que han luchado tantísimos años. Tiene que ser muy emotivo, aquí que nos están viendo de muchos puntos de Andalucía, para esas familias de andaluces que querían llegar a conseguir eso y otras que están en el camino, ¿no? Claro, mira, pues te voy a hacer una cosa. En San Rafael yo estuve 2 años trabajando de 8 a 3 con el equipo de arqueólogos, solo que yo lo hice de forma voluntaria, sin cobrar ni nada, y después he estado con ellos, con el equipo de Andrés Fernández, bueno, he estado en Chiclana, he estado en Granada, he estado en pueblos de Málaga. Y, hombre, indudablemente, tú no te puedes imaginar lo que es estar allí excavando en la fosa, estar definiendo los restos de una persona y tener enfrente a personas mayores que esa persona podía ser su padre. Pero bueno, en San Rafael era tan voluminoso que no. Pero ahora te voy a contar una anécdota. Nosotros exhumamos la fosa de Alfarnatejo. En Alfarnatejo íbamos buscando a 2 carabineros, a un chico que era recovero, que fueron represaliados. Y estando allí, el cementerio ya no existía, lo habían quitado, estando el hijo de uno de los carabineros, con 80 años, Pepe Alba, venía todas las mañanas y se sentaba en una piedra a ver cómo íbamos excavando, porque el que buscábamos era a su padre, entre otros. Estando allí, pues nos enteramos de que había 2 de la época de los maquis, que eran 2 enlaces, que se llamaban los postemas, los encontramos y los sacamos. Después hubo un señor que, estando yo allí excavando, me dijo, aquí fuera hay 2 que fueron represaliados por los republicanos, que eran 2 chicos que estaban en la sierra, se llamaban los garabatos. Pues excavamos allí, vamos, y los encontramos y los sacamos y se le ha dado el mismo entierro digno que a los otros. Seguíamos la excavación y el pobre hombre desde las 8 de la mañana, todos los días con sus 80 años, sentado en una piedra, ¿por qué no miráis aquí? ¿Por qué no miráis allí? Bueno, pues llegó el momento en que los encontramos. Y por rasgo antropológico, pues era un carabinero, era de una edad mayor, su padre era de mediana edad y después el otro era un chico muy joven, de 17, 18 años. Simplemente por las suturas craneales, por el estado de sus huesos y tal, perfectamente reconocemos cuál es cada uno de ellos, que después se confirmó con prueba de ADN, ¿no? Pues si tú te imaginas lo que es en un momento tener a ese señor y decirle, Pepe, este es tu padre. Definir el cuerpo y verlo a él, pues yo me emociono un tanto, ¿no? Coger él con sus manos los huesos, eso no está pagado. Estar en una exhumación en un pueblo donde cuando terminas, los familiares vienen a ti a besarte las manos, a decir, nos has dado la vida. Eso no está pagado. Y el que no quiera verlo así, se equivoca. Totalmente, Pues a mí me cuesta trabajo hablar de esto. Totalmente, se emociona Rafael. Fíjense, estamos viendo imágenes del silencio de otros, ¿no?, que es esa película documental de Pedro Almodóvar, tan premiada, que yo les recomiendo que la vean, porque refleja perfectamente lo que hemos estado hablando ahora mismo. La lucha de familias que fueron incluso a Argentina a pedir ayuda, ¿no?, a nivel judicial, a nivel legal, porque no veían el amparo en su propio país. Esto cuando nosotros estamos aquí en España, pero piensen que esto lo ven desde fuera, ¿no? Es inimaginable pensar que te tienes que ir a tu propio país para hacer justicia en tu propio país y para dignificar a víctimas, o impensable decirle a
a un alemán, por ejemplo, ¿no? Que estas cosas pasan en nuestro país, ¿no? Después de una dictadura, ¿no? Esa lucha de esas familias, tú te emocionabas, Rafael, es una lucha que sigue viva, que está ahí. Totalmente y que las nuevas generaciones, me gustaría con ello ir cerrando, Rafael, deben de continuar, ¿verdad? Creo que estas nuevas generaciones, mi generación, la generación que viene, sobre todo ahora, no debe olvidar, porque por no haberlo vivido, por no tener a alguien relacionado directamente, seguro que tiene alguna antepasado. Yo no tengo a nadie. Por eso. O sea, yo fui una persona que acudió allí, yo no tengo ningún familiar, bueno, yo he tenido en mi familia, pero no cercana, sino un tío abuelo que lo asesinaron, precisamente igual que me ha pasado los milicianos igual. en Córdoba, después a otro. Sin embargo, fueron los franquistas en Algeciras, pero directamente de lo que es la generación de mi abuelo o mi padre, no, porque mi abuelo era mayor para estar en la guerra y mi padre era demasiado joven, entonces esa generación intermedia. Pero indudablemente, cuando tú te mueves ahí, porque una cosa es la memoria histórica de los políticos, que muchas veces es verdad que la utilizan y tal, y otra cosa es la de los familiares. Yo he vivido lo de las familiares. Las familiares no tienen rencor, simplemente quieren dignidad. Quieren poder hablar lo que durante muchos años han tenido la peor condena que existe, que es la del silencio, la del no poder decir, la de que una persona tenía que ocultar que su abuelo fue un represaliado porque entonces no trabajaba. Yo estudié en los jesuitas y he tenido profesores, como don Manuel Laza, que fue un eminente abogado, que después fue inhabilitado, o don Mariano López, o don Manuel Valdivia, fueron profesores míos, y yo después con el tiempo me he enterado que fueron represaliados, que don Manuel Laza estuvo condenado a muerte, que lo inhabilitaron como abogado y que pudo vivir dando clases, y fíjate, precisamente en colegios de religiosos. Paradojas de la vida, ¿no? Paradojas de la vida. Fueron los que realmente le dieron después una forma de sobrevivir. Totalmente. Pues bueno, pues yo creo que estas cosas hay que verlas sin rencor. Yo no digo que no haya que hacer un homenaje a los que murieron de derechas en Málaga, porque fueron asesinados, porque no hicieron nada. ¿Y por qué era una guerra? Y porque fueron represalias que además no hacía el gobierno como tal. Había un descontrol, porque la República es verdad que tenía un descontrol, había milicianos que no eran profesionales, no eran militares, gente que en vez de irse a lo mejor al frente a luchar, pues se quedaban medrando en la ciudad en la que estaban, en fin, eran delincuentes, o sea, eso hay que decirlo. Totalmente. Eran delincuentes. Totalmente. Pero lo que vino después fue todo organizado. Invitamos además, seguro, de bueno, además te digo una cosa, que es que la gente piensa que esto duró 2 días. No, en Málaga terminó la guerra el 8 de febrero del 37. Nosotros, de los 4.000 y pico documentados que tenemos fehacientemente que fueron ejecutados en San Rafael, las ejecuciones llegaron hasta el año 55. O sea, que es que estamos hablando febrero del 37, 1955. Mi padre presenció un fusilamiento en el 49. Hacía la mili en el togado militar y le tocó ir a leerle la entrada en capilla a un preso. Y claro, un chaval que estaba haciendo la mili no fue capaz de leérsela. El que lo acompañaba, el mando de la compañía, se la arrancó, la leyó él y le dijo: mañana a las 7 de la mañana en la puerta de San Rafael. La primera vez que yo fui a un entierro de San Rafael me dijo: mira, aquí en esta columna, aquí delante de esto fusilaron, me dijo hasta el nombre, ¿no? Bueno, que no lo voy a decir ahora. Estamos hablando de 20 años prácticamente de... Bueno, pero es que después siguieron hasta el de la 55. Guerra y luego hasta después, totalmente. Esa asociación de memoria histórica y todas las asociaciones que trabajan en ello tienen abiertos sus brazos y sus puertas, evidentemente, a todas las personas que sumen y que quieran estar, ¿verdad, Rafael, en esa misma lucha, ¿no? Pues sí, además hemos conseguido cosas muy bonitas. Yo me acuerdo del día que se inauguró el Panteón, pues conseguimos que se reencontraran una familia de un señor que tenía un hijo en Antequera y que huyó por la carretera de Almería, llegó a Valencia, allí tuvo otra familia. Cuando intentó volver para ver a los que había dejado aquí, pues bueno, fue hecho prisionero en el campo de concentración y clasificación de la Aurora, lo que hoy es el Eroski, y de ahí o salías libre si alguien te avalaba o ibas a la cárcel y de ahí al togado militar. Bueno, pues fue ejecutado. Pues gracias a eso se encontraron 2 familias, hermanos de padre que no se conocían. Un día estábamos en una reunión y había un señor que había llamado desde Argentina, que su padre había estado en los sucesos de Casas Viejas o su abuelo, y automáticamente pues coincidió que en Palma de Mallorca teníamos un asociado nuestro que estaba aquí en Málaga, pues que eran primos. Su abuelo estaba de Argentina y el otro estaba aquí en San Rafael, y vinieron y se conocieron. O sea, presenciar momentos como esos de reencuentros familiares, de gente que no se conoce, de poder decirle a una persona
aquí tienes a tu padre, pues la verdad es que eso es lo más Vale gratificante del mundo. todo ese trabajo. Rafael, me encanta escucharte, estaría aquí muchísimo más tiempo, pero quiero, antes de terminar el programa, este programa también está dedicado a los desaparecidos sin causa aparente, y tenemos un desaparecido en la provincia de Málaga, Salvador Luque Pino. Tenemos a su sobrina, que es Ana Luque, con nosotros. Ana, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a recordar, tenemos ahí esa alerta que vamos a poner en pantalla. Ana, tu tío desaparece en la madrugada del jueves al viernes pasado, ¿verdad, Ana? Sí. Después de haber pasado la última noche con su esposa y haber transcurrido el día anterior con total normalidad, ¿no, Ana? Sí. Cuéntanos, porque me contabas el otro día, ¿verdad?, aquella noche. Ellos dormían en habitaciones separadas por temas, bueno, por temas decididos de salud y demás y tal, que él así lo decidió. Y al día siguiente es cuando tu tía se da cuenta que él no está en la habitación después de haber paseado al perro y llevarle el desayuno a la habitación. Exactamente. ¿Cómo? Ella, sobre las 2 de la mañana, sí, aproximadamente, lo vi por última vez porque se levantó, fue al cuarto de baño y le dio un beso y se acostó. Y al rato mi tía se acostó también, y ya cuando se levantó a las 7 de la mañana fue a sacar la perra, volvió, le hizo el desayuno y cuando fue a llevárselo a la habitación pues no estaba. En ese momento, cuando ella visualiza las cosas que hay en la habitación, esto sí que es verdad que es importante, que nos puede dar un indicador de lo que puede haber pasado, nada y seguro, por supuesto, pero dejó una nota, ¿no? Sí, una nota de despedida. Una nota de despedida. Una nota de despedida con un contenido que tampoco creo que sea necesario revelar, pero sí que es verdad que ese contenido da pie a creer vosotros en la familia de que ha sido una desaparición voluntaria, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué acciones se han tomado? ¿Que durante todos estos días que ha realizado la policía? ¿Qué batidas habéis hecho vosotros? ¿Qué zonas se han revisado? Bueno, nosotros hemos estado haciendo batidas por aquí, por la sierra del Arroyo de la Miel, dirección Torremolinos, y luego por los alrededores de aquí de la casa, porque es que aquí en el Arroyo de la Miel hay muchas cañas, mucha vegetación, y vaya, hemos andado todo lo que hemos podido y más, y sin resultado. Él llevaba tiempo además superando una depresión, aparte de un cáncer linfático. En todo ese recorrido, Ana, ¿él tenía un vehículo? ¿Se ha llevado su vehículo o no? No, él no tenía ni carnet de conducir, y vaya, tiene vehículo lo que es la mujer, pero él no tiene carnet de conducir, vaya. ¿Se han revisado cámaras de estaciones de autobuses, están en ellos, porque como la franja horaria es bastante larga, pues claro, están revisando de coger a ver si pueden coger alguna cámara, a ver si ha podido alguna cámara captar la imagen o lo que sea. Ana, es muy importante recordar pues la vestimenta que llevaba él ese día para las personas que puedan ver algún objeto personal también de Salvador o verle por la calle en cualquier lugar, que eso también es importante. Por mucho que él dejara una nota de despedida, no podemos dar por seguro que el desenlace sea malo, al contrario. Podemos pensar que simplemente o voluntariamente ha querido tomarse unos días de desconexión, pero la familia necesita acabar con esta angustia. Te preguntaba, discúlpame, Ana, cuéntame. Él vestía un pantalón de chándal Adidas azul marino, un polito rojo y unos tenis Adidas marrón. Pues queda ahí esa descripción, la imagen que ha aparecido en pantalla de esos desaparecidos a lo largo del programa. Ana, vamos a seguir muy pendientes, la semana que viene volvemos a hablar, si durante la semana no hay ninguna novedad, y a lo largo de la semana nuestro equipo sigue pendiente también de todo. Yo así que quería gracias. decir una cosa. Dime, Ana, claro que sí. Quería decir a toda la gente que por favor que estamos compartiendo en redes sociales, que es muy importante, que la policía nos ha dicho que sigamos compartiendo, que las redes sociales mueven mucha gente y a ver si alguien lo podría haber visto o cualquier cosa. Que la más mínima pista o algo, que por favor que se pongan en contacto. Un llamamiento importantísimo, Ana. Me quedo sin tiempo, pero nosotros vamos a compartir también esa imagen, como no podía ser de otra forma. Ana, voy a estar muy pendiente, lo que necesites aquí nos tienes. Un abrazo para toda la familia. Muchísimas gracias. Gracias. Teníamos otras alertas de las que hablaremos la semana que viene. Rafael Molina, muchísimas gracias. Gracias por haber puesto broche y final también a este programa. Muchas gracias.
Pues nada. Listo. Nosotros vamos a seguir, la semana que viene nos vemos y ya lo saben, gracias de verdad por estar ahí del otro lado, por estar con nosotros y por, como siempre, estar en Ausentes. Cuídense, hasta la semana que viene. Gracias.